Acaba de subir Raimundo Riva Palacio. ¿Cómo estás, Raimundo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Estoy profundamente emocionado de escucharlos. El número de personas eh, en este espacio me parece algo que nunca hubiera imaginado. Y yo únicamente quería tomar la palabra porque después de escuchar, lamentablemente no puedo escuchar todo lo que se ha dicho. He escuchado por partes, estaba yo trabajando, pero oía, creo que Manuel decía que había que conectar con la gente y un poco era cómo poder seguir haciendo o cómo poder ir avanzando. Me queda claro que con tanta gente, con tantas periodistas involucrados en este momento, en este espacio, pues ya se cruzó la línea, ya se dieron cuenta de que aquí no importa, no importa quién, cómo, cuándo, a todos nos va a tocar en algún momento. Entonces, si ya sabemos que algún día en la mañanera vamos a ser crucificados, si ya estamos muertos en ese sentido, entonces lo que hay que hacer es pelear con lo que se tiene, pelear con la información, pelear, decía Lisa Salgado, con los datos, con la verdad. Sí, me parece excelente, pero yo quería nada más compartir para ver si logro yo persuadir algunos de ustedes a seguir una ruta que yo he seguido desde el 2018. Yo he seguido la ruta de los tribunales, he seguido la ruta legal. Presenté, que esto es lo menos importante, presenté una demanda por difamación, la presenté contra Proceso y otro personaje. Al final, este año, llegamos a un acuerdo, Proceso y yo. Ellos ofrecieron una disculpa con una gran gallardía y una gran seriedad, y yo por supuesto que me desistí de la demanda. No el otro personaje, que se la ha vivido difamando a personas públicas durante ya varios años. Pero hay otra cosa, y esto es en lo que yo quisiera compartirles, porque quizás algunos de ustedes querrán seguir por esta ruta. En septiembre del 2019, en un mitin en Villahermosa, el presidente, que pues, o leyó al revés o le dijeron las cosas al revés, dijo que yo era un cretino desfachatado. Y yo, al escuchar eso, pues lo que hice fue presentarme en la ventanilla de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y presentar una queja. Era una queja, yo iba sin abogado, fue ahí dar mi propia declaración, menos de 3 cuartillas, y lo que generó fue una respuesta de la Presidencia de la República de 32 páginas, lo cual me dio la impresión que les preocupaba el tema y que buscarían a toda costa evitar que esto creciera. Entonces ya con una asesoría de un abogado, le hice una contrarréplica de 7 páginas estableciendo, señalando un precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el principio de proporcionalidad, señalando de que el presidente de la República, por su propia investidura, por lo que es la figura de un presidente de la República, que aquí y en todas las repúblicas, él era diferente al resto de las personas en el sentido de que su palabra tenía un peso, y ahora ya es muy común, ya parece un cliché hablarlo, tenía un peso totalmente distinto al del resto de las personas. ¿Qué sucedió? Siguió avanzando y por supuesto en la actual Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues lo que sucedió es que está empantanado. Un viejísimo amigo mío, amigo de muchos de ustedes, Rogelio Hernández, que él cree en el mecanismo de protección, me dijo que hablara a la Secretaría de Gobernación, y al final en la Secretaría de Gobernación lo que prácticamente me decían, y eso es lo que les dije, es que si ellos para que pudiera yo acceder al mecanismo de protección, tenía que llegar ahí linchado, que me tenía que linchar. ¿Esto por qué? Porque efectivamente las palabras del presidente provocaron que a mí me pararan en la calle, que yo llegara a tener discusiones, que afortunadamente en todas estas discusiones las personas con las cuales hablé eran personas civilizadas,
Pero yo dejé de andar en transporte público, que a veces lo usaba, dejé de caminar en el centro de la ciudad, que a veces lo hacía por puro gusto, porque cada vez estaba yo teniendo este tipo de situaciones. Lo que me dijeron la Secretaría de Gobernación es que, pues, que sí, que prácticamente tenía que ir yo linchado para que entonces ellos tomaran mi caso. Bueno, yo estoy esperando la respuesta del estatus en la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre mi queja, porque a partir de ese punto, entonces yo ya puedo ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, habiendo agotado las instancias legales. Pero sucedió que arranca el presidente este ejercicio del quién es quién en las mentiras, y el primer día, con todo lo que sucedió, pues yo lo que hice fue de nuevo irme por la vía legal a un recurso de amparo. El recurso de amparo era contra el presidente y contra la señorita Vilchis, y el único propósito era que no hablaran de mí en la mañanera. El recurso de amparo entró un viernes al tribunal, y el lunes a primera hora el juez lo había desechado porque decía que la mañanera no era un espacio de gobierno. Pese a todo el alegato y todos los argumentos que habíamos esgrimido en la demanda del recurso de amparo. Nos fuimos al tribunal colegiado, quería que lo trajera a la corte al final el ministro Saldívar no lo atrajo porque estaba en el tribunal colegiado donde se veía la forma, no el fondo, y la corte decía revisa el fondo, no la forma. Y el tribunal colegiado hace 15 días votó de manera unánime para que se volviera a abrir mi caso y el juez abriera el caso. ¿Qué es lo que esto significa? Que una vez, ya está el engrose, la semana pasada estuvo el engrose, una vez que esto ya inicie, pues nos vamos a llegar a la Suprema Corte de Justicia, porque las dos partes, que es la Presidencia de la República y nosotros, los abogados, lo que va a suceder es que va a venir un proceso de apelación hasta que finalmente, incluso con la posibilidad de que el tribunal colegiado le pida a la Corte que lo atraiga. Yo hablé con el ministro Saldívar y le conté el caso. Y él me preguntó qué era lo que yo buscaba al final. Y mi respuesta fue muy simple. Digo, más allá de cuál sea el resultado, cuál pudiera ser el resultado en la Suprema Corte de Justicia, yo creía que este tema, no por mí, sino por todos, era de suma importancia que se debatiera públicamente y que se establecieran precedentes y que se pudiera llegar, que la Suprema Corte de Justicia pudiera generar un criterio sobre esto. Y yo insistía, no es de que yo quiero ganar, lo que quiero es que se debata públicamente si el presidente de la República tiene el derecho para insultar, para linchar, para amenazar o para violar la ley, como lo hizo hoy de manera increíble, porque fueron múltiples las violaciones a la ley, si tiene ese derecho, si la investidura le confiere ese derecho o si no se lo confiere. Entonces, estamos en ese proceso, adicionalmente a otro tipo de procesos que ya están involucrados, particularmente artículo 19, que me está acompañando por otro tipo de interferencias, de injerencias, de espionaje, de hackeos en mis cuentas de correos electrónicos, intentos de hackeos en Facebook. No les voy a contar todo porque no se trata aquí, o sea, no quiero ni sonar lastimero ni de ninguna manera. Lo que quiero yo persuadir a algunos de ustedes que han sido afectados también a que recorran el camino de los tribunales, que recorran esta parte de la ley. Y les voy a decir por qué creo que es importante. Porque en la medida en que más periodistas que hayan sido afectados, que hayan sido lastimados, que hayan sido difamados, acudan a los tribunales,
esto va a ser incontenible y esto sí va a tener que discutirse en la Suprema Corte de Justicia. Es muy importante que lo que hace el presidente todas las mañanas se ha discutido en el máximo tribunal de este país. Necesitamos un criterio para ver si el presidente de la República tiene ese derecho. Yo, por supuesto, creo que de ninguna manera tiene ese derecho y están los precedentes internacionales, pero sí me encantaría que Denise Dresser, con quien alguna vez platiqué sobre esto, otras personas con las cuales he platicado también sobre esto, empezaran a hacer esta ruta. Es muy larga, por supuesto que es muy larga, es muy frustrante. En casos pro bono, como es el mío, pues no cuesta dinero, pero va a costar dinero en algún momento. Pero creo que entre más personas se puedan sumar a una lucha por la vía de los tribunales, por la vía del Poder Judicial, entonces puede acompañar a todos los otros esfuerzos, iniciativas, ideas, luchas, decisiones, determinaciones como las que han venido planteando. Y era todo lo que quería compartir con este propósito de persuadirlos, de decirles que me congratulo yo de este espacio, que me llena de emoción. Creo que Pablo dijo algo similar, me llena mucho de emoción. Y esto, por supuesto, como seguramente a todos de nosotros, pues nos inyecta energía y nos inyecta, sobre todo, la esperanza de que mañana sí va a ser otro día. Muchísimas gracias.